Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que ustedes lo estén viendo este video. Ok, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y háganle caso a todos sus padres. Dando continuidad con geometría, entonces tenemos acá triángulos, teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, al hablar del teorema de Pitágoras, nos estamos refiriendo específicamente a triángulos rectángulos, ¿ok? Pero antes, rápidamente, vamos a dar una pequeña introducción de los triángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Obviamente, el triángulo es un polígono que de tres lados, que además se clasifica de acuerdo a sus lados y ángulos. Entonces, los triángulos, como es conocido ya por ustedes, los triángulos, según sus lados, estos se clasifican en triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales y por consiguiente sus tres ángulos iguales. Si recordamos algo que es muy importante, no se puede olvidar, también decimos que la suma de los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo es igual a 180 grados. Por tal motivo, un triángulo equilátero, por tener los tres ángulos iguales, quiere decir que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. ¿Ok? Solamente podemos deducir ese que está allí. Luego, los triángulos isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y por consiguiente dos ángulos iguales, que se le dice también que esos ángulos son los que están en la base, ¿ok? Y los triángulos escalenos son aquellos que los tres lados son distintos o desiguales y por consiguiente sus tres ángulos diferentes, ¿ok? Y según sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulos, obtusángulos y rectángulos, que es el que nosotros ahorita vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿ok? Un triángulo isósceles o un triángulo, cambiando un poquito, en un triángulo equilátero, basta con trazar su altura que cae perpendicularmente en la base y me divide ese triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales. Lo mismo sucede con el triángulo isósceles. Trazamos una altura hasta la base y me divide ese triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos iguales, ¿ok? Al decir la altura es porque cae perpendicularmente y por lo tanto se forma en la base ángulos rectos y por esa razón me los transforma en triángulos rectángulos, ¿ok? Es importante saber esos detalles. Entonces vamos rápidamente con el teorema de Pitágoras, ¿ok? El teorema de Pitágoras es muy importante. Definir lo podemos hacer de dos formas. Una, el concepto y luego lo escribimos a través de una ecuación o escribimos la ecuación y luego lo definimos, ¿ok? El teorema de Pitágoras es conocido, ese ya después que tú lo resuelves no se olvida, ¿ok? Entonces a mí me dicen que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a los cuadrados o a la suma de los cuadrados de su cateto, ¿ok? ¿Qué significa esto? En un triángulo rectángulo, que ya lo vamos a trabajar, tenemos que sacar uno de sus lados que se le llama hipotenusa. Ese lado obviamente es el lado mayor de un triángulo rectángulo, pero uno lo determina, uno lo visualiza, porque uno ubica el ángulo recto y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, y los otros dos lados se les llaman catetos. Cateto, lado, ¿ok? Entonces ese es el sinónimo. Por lo tanto, podemos escribir
la definición queda expresada de esta manera, donde en un triángulo rectángulo tenemos un triángulo rectángulo aquí, donde el ángulo recto se denota a través de un pequeño cuadradito en ese ángulo que mide 90 grados. Recordemos que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Universalmente, generalmente también, a los triángulos se les denotan con estas tres letras, donde, siguiendo el orden, la C viene siendo el lado mayor, que en este caso tenemos la C, y a cualquiera de los otros dos lados le llamamos A y B, ¿ok? Supongamos así. A mí me dicen entonces que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de este lado y el cuadrado de este lado. Más adelante hacemos la demostración para que ustedes lo vean mejor. Entonces, haciendo la comparación y esa observación, ya sabemos, repito, ubicamos el ángulo recto y luego la hipotenusa siempre la vamos a denotar con una letra C y los otros dos lados con A y B, ¿ok? Entonces, para esto hay ejercicios de aplicación que ahorita podemos hacer un ejercicio y ejercicios prácticos donde tengamos un triángulo rectángulo y luego le colocamos unos valores y aplicamos la definición y después lo resolvemos. En el caso, utilizamos el recurso de la calculadora para aquellos que quieran utilizar la calculadora y fácilmente se resuelven los ejercicios. Demasiado sencillo, demasiado fácil. Entonces, rápidamente vamos a hacer 1, 2, 3 ejercicios para que vean lo fácil que es. Vamos a hacer un ejercicio donde calculemos la hipotenusa, hacemos un ejercicio donde calculemos el lado A y hacemos un ejercicio donde calculemos el lado B, así como unos triángulos rectángulos cualquiera. Entonces, un ejemplo cualquiera me dicen, sean los triángulos rectángulos hallar en cada caso el lado que falta. Ok. Y entonces un primer ejercicio. Tenemos ese triángulo rectángulo allí. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el ángulo recto. Obviamente, ese ángulo recto se encuentra allí. Como el ángulo recto se encuentra allí, tenemos el ángulo recto, ¿ok? Y a mí me dan unos valores. Aquí me dicen este lado vale 6 centímetros, este lado vale 9 centímetros. Hallar el valor de X, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el ejercicio, como yo les comentaba, lo primero que se debe ubicar es el ángulo recto. El ángulo recto se encuentra acá. Ya después de ubicar el ángulo recto, entonces le colocamos a cada lado, lo denotamos con las letras respectivas a la definición del teorema de Pitágoras, con que donde esta es la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, ¿ok? Ya vamos a hacer los despejes respectivos. Entonces,
en este ejercicio, el lado opuesto al ángulo recto es C, que nuestra incógnita es X, que es la misma C. Y a cualquiera de esos dos lados le colocamos A y B. Si este es A, entonces el otro lado es B. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que hacemos es escribir la fórmula, ¿ok? Para calcular, en este caso, C. Nuestra fórmula general, la definición es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto significa lado. Es decir, a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, primero, uno viene, si quiere, uno lo saca datos. El lado A, 6 centímetros. El lado B, 9 centímetros. Incógnita, C, ¿ok? Que es igual a X. Y luego, solución. La solución es la fórmula que vamos a utilizar. Que es la C. Pero yo necesito despejar esta C que está aquí. ¿Por qué? Porque me está molestando el cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se elimina una potencia? Una potencia se elimina sacándole a ambos miembros la raíz enésima, obviamente, de ese exponente o esa potencia. En este caso es 2, será la raíz cuadrada. Si aquí hubiese sido un 3, sería la raíz cúbica. ¿Ok? Entonces, sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacar de la raíz cuadrada la C. Algunos dicen que este cuadrado con la raíz cuadrada se cancela. Vamos a considerarlo de esa manera. ¿Ok? Aunque realmente aquí se aplica una propiedad de potenciación, donde la raíz se convierte en un exponente fraccionario que sería un medio. Me quedaría aquí C elevado a la 2 elevado a la 1 medio, y después de allí me quedaría C elevado a la 2 sobre 2, y 2 sobre 2 es 1, y C a la 1 es C. Sin embargo, vamos a decir, este 2 con la raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada, el número más pequeño que va acá es un número 2, por eso es un número imaginario, y es importante acotarlo. Entonces aquí C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Está prohibido cancelar este 2 con la raíz y el cuadrado de B con la raíz. No se puede, porque aquí tenemos una operación. En este caso tenemos una suma dentro de la raíz. No se puede hacer eso. Si tuviéramos un producto, sí se pudiera. Sin embargo, ese es un tema que mucho más adelante se trabaja. ¿Ok? Ok, ya tenemos entonces nuestra fórmula para calcular C. Hay que anotarla. ¿Ok? Y C significa nuestra hipotenusa. Esta es la fórmula que me permite calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Escribimos C es igual a la raíz cuadrada de A elevado a la 2. Pero A dijimos que vale 6 centímetros. Escribimos 6 centímetros elevado al cuadrado, entre paréntesis, para elevar el número y su unidad. ¿Ok? Luego más B. Pero B vale 9 centímetros. Colocamos.
b a la 2 o b al cuadrado, 9 centímetros al cuadrado. Ahora, decimos, resolvemos. La raíz cuadrada la dejamos para el final. Aquí, 6 elevado a la 2 es 6 por 6, 36. 36 centímetros cuadrados, porque así como se eleva el número 6, también se eleva su unidad. Centímetros a la 2 es centímetros a la 2. Más 9 a la 2, que es 81, centímetros a la 2, centímetros cuadrados. Luego, 36 más 81, eso me da 117 centímetros cuadrados. Y finalmente, esto implica que C es igual. Y le sacamos la raíz cuadrada de 117. La raíz cuadrada de 117, eso me da 10.81 si voy a tomar dos decimales. Si tomo un decimal, 10.8 centímetros, ¿ok? O 10.81 centímetros. Recuerden que aquí primero se le saca la raíz cuadrada al número. Listo. Y luego el centímetro cuadrado, para que pueda salir de la raíz, ese cuadrado con la raíz, como lo dijimos anteriormente, sale, y por eso me queda con su unidad respectiva. Si es centímetro, centímetro, si es metro, si es kilómetro, kilómetro. A mí me pueden decir, en un problema de aplicación, ¿ok? Hablar en metros, pues, de un terreno rectangular y luego su diagonal, cuánto mide. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hacer otro ejemplo, ya un poquito más rápido. Y supongamos otro ejercicio. Tenemos ese triángulo. Luego me dicen que uno de sus lados mide 10 centímetros y la hipotenusa 15 centímetros. ¿Ok? Simplemente me lo dan así. No me dicen cuánto va, que la hipotenusa vale 15. Sino, me dicen un triángulo rectángulo cualquiera. Uno de sus lados mide 10 centímetros y la hipotenusa 15 centímetros. ¿Cuánto vale el otro lado? Entonces, lo primero, como yo se lo mencioné, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la hipotenusa, ¿ok? ¿Cómo la ubicamos? Ubicando primero el lado C, el lado mayor, el lado opuesto al ángulo recto. El ángulo recto se encuentra acá, por tal motivo, la hipotenusa está del otro lado. Ese C. Y si este es C, entonces, este señor, si yo lo llamo A, la incógnita será B. O si yo lo llamo B, entonces nuestra incógnita será A. Los otros dos catetos, independientemente, yo le puedo dar el nombre que yo quiera. Entonces, si ese es B, como ya se lo coloqué, nuestra incógnita es A. Ahora, vamos a calcular en el ejercicio el valor de A. Pero nosotros de la fórmula general tenemos que despejar ese valor de A, ¿ok? Entonces, para despejar ese valor de A, yo lo único que tengo que hacer es dejarla sola, dejar a esta A sola. Y para dejarla sola, lo único que tengo que hacer es quitar este más B cuadrado y pasarlo para el otro lado. Si está sumando, al pasarlo para el otro lado de la igualdad, cambia de signo. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, a dividir, etcétera, etcétera. Esa es una forma de hacerlo.
¿Ok? Otros dicen, se les resta a ambos miembros en la variable que yo quiero eliminar o el número que yo quiero eliminar. ¿Ok? Sin embargo, vamos a verlo por ahora de esa manera. Para dejar a la A sola, el B que está sumando lo paso a restar para el otro lado. Pero del otro lado tengo C cuadrado. El más B pasa a restar menos B y me queda ya la A sola. ¿Ok? Generalmente muchos despejan la variable de tal manera que siempre me quede en el primer miembro. En toda ecuación existe primer miembro del lado izquierdo de la igualdad, segundo miembro del lado derecho de la igualdad. Ahora, ¿cuál es la recomendación para hacer un despeje? Primero, verificar que nuestra incógnita esté positiva. Si está positiva, la dejo tranquilita donde se encuentra. Como ella está positiva, la dejo tranquilita donde está. No importa que me quede en el segundo miembro, y ya después que ya yo la despeje, la colocamos donde yo la quiera colocar, en el primer miembro, para que se vea más bonita, pues. Vamos a decirle de esa forma. Entonces, aquí despejamos A, es decir, quitamos esta potencia que es el 2 elevado a la 2 elevado al cuadrado. Ya lo vimos cuando despejamos C, le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿ok? Y al sacarle la raíz cuadrada a ambos miembros, simplemente de este lado me quedó raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado, y el cuadrado con la raíz cancelamos, como lo dijimos hace rato. ¿Ok? Vamos a aceptarlo de esa forma. Y de este lado me quedó la A sola. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pongo de este lado y la raíz cuadrada de esa expresión para el otro lado. Yo si lo estoy pasando, no es que lo estoy pasando para este lado con signo negativo, no. Es lo mismo decir raíz cuadrada de C a la 2 menos B al cuadrado es igual a A que decir que A es igual a todo esto. Ejemplo, Andrea tiene 15 años. 15 años tiene Andrea. Es lo mismo, ¿ok? Como tú lo digas. Entonces, ya después que ya nosotros hemos despejado, lo arreglamos. No hay ningún problema. A, decimos, A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y esa es la segunda fórmula y me determina cómo calcular uno de los otros dos lados de o catetos de un triángulo rectángulo. Y como dijimos hace un rato, si yo llamo a uno de los catetos A, entonces el otro es B y viceversa. Como es lo mismo, entonces B queda prácticamente igual. Lo único es que donde está A colocamos B y donde está B colocamos A. Y de esta manera ya tenemos las tres ecuaciones o fórmulas para calcular la hipotenusa y los otros dos catetos. Entonces, tenemos la fórmula para calcular el cateto A, la fórmula para calcular el cateto B y la fórmula para calcular la hipotenusa. Es importante que las copien, ¿ok? Ahora, como nos vamos al ejercicio, aquí debemos calcular el valor de A. ¿Qué se hace? Primero, copiamos la fórmula. Ya la tenemos. Segundo paso, reemplazar. Raíz cuadrada de 15 centímetros al cuadrado menos 10 centímetros al cuadrado. ¿Ok? Luego, resolvemos los cuadrados. Al resolver los cuadrados me queda, o nos queda, 15 al cuadrado es 15 por 15. Y 15 por 15 es 225.
225 centímetros cuadrados. Menos 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Y ahora hacemos esa diferencia. $225 menos 100, 125. Y finalmente, le sacamos la raíz cuadrada a 125. ¿Ok? A es igual. A es igual a la raíz cuadrada de 125. Es decir, 10 por 10 es 100. 11 por 11, 121. Y 12 por 12, 144. Con 12 se pasa. Entonces, con 11 sería 11 por 11, 121. Eso aproximadamente da 11.2, pues. Sin embargo, como les dije, vamos a aprovechar acá. Tenemos la calculadora y escribimos raíz cuadrada, ¿ok? Raíz cuadrada. Y escribimos la cantidad. Se escribe primero la raíz cuadrada en la tecla que está en la parte superior del 8, 3 espacios hacia arriba. Tenemos entonces la tecla de la raíz cuadrada. Se escribe 125, le damos igual, y eso me dio 11.18. Si lo redondeo por efecto, sería 11.2. Sin embargo, eso me da 11.18 centímetros. Entonces, ya con esto, ya hay una noción de cómo aplicar el teorema de Pitágoras, muy importante, las fórmulas, ¿ok? Vamos a tener pendiente por allí un problema cualquiera, problemas de aplicación, por ejemplo, un problema podría decir lo siguiente: un arquero dispara, obviamente, verticalmente una flecha a la parte más alta de una torre, logrando recorrer 25 metros. ¿Ok? La altura de la torre es de 16 metros. La pregunta: ¿a qué distancia de la torre se encuentra el arquero? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, imaginarnos. Segundo, hacer un dibujo. Y si más o menos vamos a hacer un dibujo, esto sería más o menos así. Vamos a suponer, tenemos una torre, luego está la persona, dispara una flecha que va en este sentido y la altura de la torre es esta, ¿ok? Entonces, tenemos esta que es la altura de la torre. El arquero dispara la flecha, ¿ok? El ángulo recto está aquí, este sería mi C. La distancia de la persona que dispara la flecha a la torre es esta. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya ubicamos C. Me da la altura de la torre. Entonces, a cualquiera de los dos se le coloca A y B y luego se resuelve el ejercicio. Entonces ese ejercicio queda pendiente, traten de hacerlo. Cualquier inquietud, pregunta, el comentario, preguntan lo que ustedes quieran de matemáticas, si hay inquietudes, curiosidades matemáticas, hagan el comentario, me pueden preguntar lo que deseen de matemáticas y con muchísimo gusto yo les estaría respondiendo. Entonces, de esta manera, así vemos un problema de la vida cotidiana, problemas de aplicación,
y vamos a seguir viendo muchísimos más. Entonces espero que les sirva. Copien el concepto, copien la fórmula, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, se les aprecia, hagámosle caso a nuestros padres y sigamos adelante. Entonces, hasta la próxima y que les sirva. Hasta luego.